Recordemos que ya hemos abordado, digamos, una gran parte de temas del proceso de Markov, ¿no? De las cadenas de Markov, las cuales se modelan mediante matrices que contienen probabilidades y esas probabilidades dan la información de las transiciones, la forma como se comunican o las transiciones que hay, ¿cierto? Para pasar de un estado a otro. Bueno, vamos a trabajar en esta ocasión algo que se denomina tiempos promedios de primer pasaje, que es en realidad el número promedio de transiciones que se espera que deban pasar para que se pase de un estado a otro, ¿sí? Claro, uno pues tiene en cuenta que esas transiciones son números enteros, ¿verdad? Estamos hablando de tiempo discreto. Pero bueno, aunque nos estén dando una transición con número decimal, va más como a la interpretación del esperado, ¿no? Es un esperado, es decir, estamos hablando en realidad de una media. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 1.5 transiciones, pues nosotros podemos dar la interpretación como que en ocasiones son dos o en ocasiones es una, ¿verdad? Ahí tenemos esa variabilidad. Entonces, es, digamos, un número esperado, entonces, por ende, no siempre nos va a dar un número entero, ¿sí? Pero pues la interpretación sí debe estar apuntada al número entero o en su defecto como lo acabo de realizar. Bueno, entonces esos tiempos los vamos a denominar o los vamos a simbolizar con la letra M. M sub IJ, que está diciendo en últimas cuál es el esperado de transiciones que deben ocurrir para pasar del estado I al estado J. Eso es lo que me va a modelar la M. Entonces ahí lo dice, el número esperado de transiciones para alcanzar el estado J por primera vez. Claro, hay que hacer la claridad, la aclaración, que los estados pueden ser alcanzados más de una vez, o sea, en más de una ocasión, porque pues podemos tener estados recurrentes, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que ese número promedio, ese tiempo promedio, en realidad es el número cuando se alcanza el estado por primera vez. Porque si no hacemos esa claridad, pues entonces inmediatamente podemos dar a entender que ese número en realidad va a tender hacia infinito, porque se nos podría convertir en un bucle, ¿verdad? Cuando nuestro estado es recurrente, recurrente. Bueno, y entonces, obviamente teniendo en cuenta que en la actualidad la cadena se encuentra en el estado I. Eso quiere decir que no necesariamente va a pasar desde I hasta J inmediatamente. Puede pasar por algunos estados intermedios. Entonces, por eso es que nos dan este número M sub IJ, que es que nos va a decir en realidad cuántos van a ser en últimas las transiciones que van a pasar, ya sea por estados intermedios o porque, digamos, tuvimos un estado que hizo una transición hacia el mismo y luego sí salió hacia el otro estado. En fin, como les digo, no siempre va a ser una transición y pues eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces nos dice la fórmula que eso está dado como la suma, bueno, uno aquí, más la sumatoria desde K1. Recordemos que estamos trabajando sobre matrices, o mejor, sobre cadenas de S estados. Por lo tanto, aquí vamos desde uno hasta S, pero hay que hacer una claridad y es que la K va a ser diferente de J. Es importante tener en cuenta esto y ya lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, de las P sub y K, que son las probabilidades de transición, ya las conocemos, por estas M sub KJ, que en realidad también tienen, o sea, en realidad son estos números, ¿verdad? Siempre y cuando la I sea diferente de J, ¿sí? Si la I es igual a J, por eso aquí mire, la K hace la salvedad de que sea distinta de J. Si la I llega a ser igual a J, entonces inmediatamente esos tiempos promedios de primer pasaje van a estar dados mediante esta fórmula, 1 sobre pi sub i, donde estos pi recuerden pues que eran las probabilidades de estado estable, ¿no? Es decir, los elementos que conformaban ese vector que nosotros ya habíamos anunciado que se conocía como distribución de estado estable o estacionario, que fue lo que inmediatamente en la clase anterior revisamos. Bueno, entonces, para poder, digamos,
llegar a esta idea, que es lo que se trata, es decir, mostrar por qué realmente este procedimiento se encuentra de esta manera y nos vamos a dar cuenta que aquí con esta sumatoria y este contador, pues esos contadores lo que se nos van a generar son sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Y vamos a tener en cuenta entonces métodos para sistemas conocidos lineales para poder encontrar su solución. Entonces, la idea es, como les decía, mostrar por qué los tiempos promedios de primer pasaje se encuentran de esa manera. Entonces, pues basémonos inmediatamente en un diagrama de estados. Entonces, vamos a trabajar con diagramas de estados. Ya previamente ya habíamos trabajado con en estos gráficos. Vamos a aprovecharlos. Por aquí tenemos nuestro estado I. Vamos a decir eso. Y coloquémoslo. Tenemos este estado I, ¿verdad? Tenemos unos estados intermedios, ya sabemos. Y asimismo también tenemos pues nuestro estado al cual debemos llegar, que en este caso pues es J, ¿no? Entonces vamos a hacer las transiciones o la transición que sea necesaria según la cadena, ¿no? Esto pues está distribuido de esta manera, pero pues tiene que ver con la matriz de probabilidades de una transición. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Pues la siguiente, hacer este análisis correspondiente. Supongamos un primer caso. Entonces tenemos que I pasa inmediatamente al estado 1 y para no hacer más gráficas acá porque no sabemos cuántas pudiesen ser, así como cuando hicimos el caso, por ejemplo, de intuir cómo sería, digamos, la forma de visualizar la matriz de probabilidades de n transiciones. Entonces lo que hicimos fue poner una suposición de un estado inmediatamente anterior al n y pues el posterior que era n. En este caso, pues vamos a asumir que aquí pasan un número determinado de transiciones inmediatamente a partir de 1 que llegan hasta el estado j. Es decir, aquí tenemos la certeza que ha habido exactamente una transición. ¿Por qué exactamente una transición? Porque es la que empieza en i y llega a 1. Pero desde 1 hasta j, ¿cierto? Desde 1 hasta j no tenemos la certeza de cuántas transiciones van a pasar. Entonces, en ese caso, pues no vamos a hacer un gráfico porque tendríamos que extenderlo hacia infinito o poner puntos suspensivos, pero sin embargo vamos a tener la duda de cuántas transiciones van a surgir ahí. Entonces, como ya estamos diciendo que m sub ij es el número de transiciones, pues utilicemos ese hecho y vamos a decir que desde el estado 1 hasta el estado j pasaron m sub 1j transiciones, ¿sí? Y ya con eso estamos entonces diciendo que eso es un número general y ahí estamos encerrando todas las transiciones que ocurran después de esta. Puede que sea una sola, ¿verdad? Bueno, pues no hay problema, pero de todas maneras damos la generalidad con esta cantidad que tenemos aquí como m sub ij, porque, perdón, 1j. ¿Por qué 1j? Pues porque son ciertas transiciones que debieron haber sucedido arrancando en 1 y terminando en j, dado que ya se arrancó en i y ahí está la certeza de que exactamente hubo una para llegar al estado 1. Entonces, si extendemos, ¿cierto? De manera progresiva ese análisis, pues también podemos tener la posibilidad de que de i pase al estado 2 exactamente en una transición, que es lo que tenemos como certeza, y pues de nuestro estado 2 pasaría inmediatamente al estado j con otro número, pues que ya lo conocemos que vamos a llamar como m2j, transiciones. Y así sucesivamente, entonces, por ejemplo, va hasta el estado 3 desde i con una transición y luego desde 3 pasa a j con, en este caso sería m sub 3j transiciones, pasa del estado i al estado 4 en una transición, del estado 4 al estado j en m sub 4
J transiciones y así sucesivamente puede pasar de que en una sola transición, por aquí la voy a contemplar, aparezca ya el estado J, ¿verdad? O sea que no necesite más transiciones intermedias. O sea, puede pasar que aquí ya haya una transición. Entonces, como se cuenta una sola vez, miren, porque se alcanza una primera vez, pues sin embargo voy a colocar este número aquí, MJJ. Pero pues este MJJ en realidad va a ser 0, ¿correcto? Puesto que estamos hablando de que el estado debe ser alcanzado por primera vez. Entonces, de ahí en adelante, esas transiciones no se van a contar. Vamos a corregir ese número que no quedó legible. M sub 4, J. Y finalmente, ¿cierto? Puede pasar, puede ocurrir que haya una transición del estado I al estado S y posteriormente, ¿cierto? Pues hayan M sub SJ transiciones del estado S al estado J. Bien, entonces des en cuenta que tenemos una cantidad de S posibilidades de que ocurran, ¿cierto? Para llegar inmediatamente de I a J, todas viables. Entonces tenemos que cada una de esas posibilidades tiene a sí misma asignada una probabilidad, puesto que la cadena tiene, ¿cierto? Como fundamento la probabilidad. Entonces, vamos a decir que en general la cantidad promedio o el número esperado de transiciones para pasar del estado I hasta el estado J va a tener como fórmula, des en cuenta que aquí tenemos posibilidades. Todas son, tenemos esta o esta o esta o así sucesivamente hasta esta. Unidas mediante la O, ¿correcto? Ya sabemos que entonces esa unión en realidad de eventos nos está generando una suma, dado que ellos son mutuamente excluyentes, es decir, disyuntos 2 a 2. ¿Cómo va a ser, digamos, distribuida esa cantidad de transiciones mediante las probabilidades? Pues las vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a tener que para llegar desde I, pasando por 1 hasta J, vamos a tener un total de una transición que es la que tenemos con seguridad, tenemos certeza de ella, más las siguientes, que en este caso dijimos que era M1J. Y esto va a ocurrir mediante la probabilidad de ocurrencia de ese evento. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento? La probabilidad de pasar desde I hasta 1, que es lo que tenemos con seguridad. Más. Así sucesivamente tendríamos que por el siguiente camino, entonces tenemos 1 más M sub 2J posibilidades o transiciones mejor, multiplicado por la probabilidad de pasar desde 2 hasta, perdón, desde I hasta 2. Más, bueno, y así podemos extender sucesivamente hasta un número intermedio que sería 1 más las transiciones de pasar desde J a J. Miren que ya vamos en esta posibilidad por su probabilidad, que sería inmediatamente la probabilidad de pasar del estado I al estado J, más, y esto sigue así de manera indeterminada, aquí debe haber unos puntos suspensivos al igual que aquí, hasta la última posibilidad que contemplamos ahí, que sería, ¿cierto? Una más M sub SJ posibilidades o transiciones, y esto multiplicado por la probabilidad de pasar desde el estado I hasta el estado S. Entonces miren ahí cómo abordamos cada una de esas posibilidades de acuerdo, ¿cierto? A las probabilidades que tenemos y obviamente al número de transiciones que se pueden contar para pasar de I a J con estados intermedios. Pero démonos cuenta de algo. Ya les había anunciado que por el camino que aparece aquí, bueno, sombreémoslo mejor, por ese camino que aparece aquí en azul, ya llegamos a J, ¿cierto? En una transición. Quiere decir que este elemento en realidad no se va a contar. Es decir, este elemento debe valer 0. ¿Por qué debe valer 0? Porque el estado debe ser alcanzado por primera vez.
O sea, se cuenta ese número promedio hasta ser alcanzado por primera vez. De ahí en adelante, pues no se tiene la certeza. Por lo tanto, y de acuerdo a eso, entonces inmediatamente esta cantidad m sub jj equivale a cero. Bien, de esa manera entonces, ¿qué tenemos? Pues que nuestra m sub ij va a ser igual, y si nos damos cuenta, pues podemos distribuir, ¿verdad? Entonces tenemos p sub i1 más m1j por p sub i1 más p sub i2 más m sub 2j por p sub i2 más, y tendríamos entonces p sub ij, y voy a escribir aquí el 0 para que nos demos cuenta posteriormente del elemento faltante en la sumatoria, y porque entonces k debe ser diferente de j, más 0 veces p sub ij, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar a p sub is más m sub sj multiplicado por p sub is. Ten en cuenta entonces que podemos tener aquí dos sumatorias, ¿verdad? Es decir, los m sub ij los vamos a poder escribir en dos grupitos. Uno que son los p sub i algo, ¿verdad? Es decir, vamos a escribirlos acá. P sub i1 más p sub i2, que es este elemento. Bueno, los voy aquí a marcar en amarillo. Este elemento. Aquí tenemos otro. Por acá tenemos otro. Y así sucesivamente hasta acá tenemos otro, ¿verdad? Entonces serían P sub i1, P sub i2 más. Tenemos entonces aquí los P sub ij también más, y así sucesivamente hasta tener el P sub is, ¿verdad? Mientras que en la otra sumatoria tendríamos, ¿cierto? Un producto, el cual podemos conmutar por cuestiones de escritura, que serían entonces los siguientes elementos, ¿no? Los que vamos a marcar en verde. Todos esos que tienen el producto con los m sub algo. Entonces, eso los vamos a poder escribir. Escribir por conveniencia de la notación de la sumatoria, primero la probabilidad. Son dos cantidades reales, entonces podemos conmutarlas. Tenemos inmediatamente p sub i1 multiplicado por m sub 1j más p sub i2 multiplicado por m sub 2j más, así sucesivamente. Pues aquí aparece el 0, ¿cierto? Veces el p sub ij, o como lo queremos llamar, si se quiere llamar de esa manera, p sub ij multiplicado por 0 más, y así hasta llegar al elemento final. Aquí voy a tener que escribir nuevamente esos términos para que me alcance la totalidad de los elementos. Pues aquí tenemos los puntos suspensivos hasta el p sub ij por 0, ¿verdad? Más, y así sucesivamente hasta llegar a los p sub is por los msj. Ahí tenemos entonces la siguiente colección en sumatoria, y las cuales las vamos a poder, ¿cierto?, simplificar o agrupar mediante la notación de la sumatoria. Entonces, m sub ij finalmente va a ser igual a esto que tenemos aquí, ¿cierto? Que lo podemos escribir inmediatamente como la sumatoria desde los k. Miren aquí quién es el contador. ¿Cuál es el contador? Los k que va desde 1 hasta s de los p sub i k. Si lo queremos llamar así, o simplemente le podemos colocar una j, bueno, como lo queramos llamar, ¿verdad? Con j que va, o k que va desde 1 hasta s
más, y esta sumatoria, que si se dan cuenta es la sumatoria que por supuesto empieza en 1, ¿verdad? Y va hasta S de los P sub I K, que es el elemento que varía, mírenlos, por los M sub KJ, que también es el elemento que varía, pero des en cuenta que cuando tenemos este elemento no aparece. O sea, no aparece la P sub IJ. Entonces, como no aparece, inmediatamente por eso es que decimos que la K debe ser diferente de J. Y es lo que tenemos aquí. Finalmente, recuerden entonces que desde una cadena de Markov, cuando la definimos, inmediatamente dijimos que la sumatoria de J que va de 1 a S de todos los P sub i J era en total 1, ¿no? Porque está haciendo referencia a la suma de los elementos de los renglones o filas de la matriz de probabilidades. Y eso siempre se tiene que cumplir, que esa suma nos dé 1. Por lo tanto, entonces, si se dan cuenta, es esta misma suma. Finalmente tenemos entonces, de acuerdo a eso, que los M sub i j pues van a ser iguales al resultado de esta sumatoria, que ya lo tenemos, que es 1, más, y pues finalmente tenemos de la sumatoria, como les decía, con K que va diferente de J, ya sabemos que empieza en 1, pero si se quiere escribir, pues se escribe, no hay problema, hasta S de los P sub IK multiplicado por los MKJ, que es la fórmula que ya tenemos aquí, y como no aparecen, si se dan cuenta, de los elementos cuando I vale J, pues estos elementos van a estar dados como los M sub I, que son de la forma 1 sobre los pi i, donde esta pi, ¿cierto? Ya sabemos que son los elementos del vector de distribución de estado estable, ¿no? Lo que ya habíamos perfectamente anunciado con anterioridad, y entonces por ese hecho queda, digamos, en visto el por qué la fórmula, ¿cierto? Para encontrar estos tiempos está escrita de esta manera, y que pues obviamente tiene que ver con la forma como se distribuyen las transiciones o ocurren las transiciones dentro, ¿cierto? De cada uno de estos estados también intermedios. Entonces vamos a ver inmediatamente un ejemplo. Aprovechemos un ejemplo que ya tenemos aquí desarrollado este. ¿Por qué lo vamos a aprovechar? Pues porque ya tenemos inmediatamente encontradas las probabilidades de estado estable, ¿sí? Ten en cuenta que si nos piden todos los tiempos promedio de primer pasaje, entonces debemos encontrar todas las probabilidades de estado estable. Pero si nos piden solamente algunos, pues inmediatamente entonces se nos va a pedir que encontremos algunas de ellos, y no es necesario que encontremos todas las probabilidades de estado estable. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Para cuándo será importante encontrar las probabilidades de estado estable? Para cuando hallemos, por ejemplo, los estados, la probabilidad, perdón, el número promedio de transiciones alcanzadas por primera vez de los elementos con subíndice repetido. Entonces M11, M22, M33 y así sucesivamente hasta M sub SS. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos que habíamos encontrado ese vector. Miren, 3 quintos, 2 quintos. Vamos a escribirlo por aquí. Bueno, nuevamente voy aquí a hacer alusión a que esto no es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Y ojo, en algunos ejercicios únicamente se nos preguntan por uno de esos tiempos, es decir, nos pueden decir cuál es la probabilidad, perdón, cuál es el tiempo esperado o el número de transiciones esperadas que deben pasar para que se pase de un estado 1 a un estado 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de M sub 1, 2, y no es necesario que encontremos las probabilidades de estado estable. Bien, aquí vamos a encontrar todos los elementos de los M sub i j, por lo tanto vamos a tener en cuenta nuestro vector que ya está debidamente calculado, ese pi, ¿verdad? Que dijimos que era el vector 3 quintos, 2 quintos, sí, 3 quintos, 2 quintos. Bien, entonces,
Démonos cuenta de algo. Lo primero es que M11, que sería el número esperado de transiciones de pasar del estado 1 al estado 1, ¿sí? En realidad pues va a ser 1 sobre pi sub 1, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues aquí tenemos que pi sub 1 pues es 3 quintos y tenemos que pi sub 2 es en realidad 2 quintos. ¿Listo? Entonces, esto sería igual a 1 partido entre pi sub 1, que en ese caso ya dijimos que es 3 quintos. Y por lo tanto, pues eso nos daría 5 tercios, ¿sí? Tenemos que 5 tercios es 1 punto algo. Entonces, 1 punto algo transiciones. Bueno, hay que aprender a dar la interpretación. Si se nos pide un número, pues entero, lo podemos aproximar a 2 o a 1, bueno, dependiendo de cómo tengamos el redondeo ahí, por encima de 5 o por debajo de 5. Y sabemos que en este caso m sub 2, 2, que son las inmediatas, pues va a estar encontrada como 1 partido entre pi sub 2, pues inmediatamente esto va a ser 1 partido entre 2 quintos, y esto inmediatamente me va a dar 5 medios, o sea, 2.5. Aquí sí podemos dar una interpretación un poco más acertada en cuanto a la cantidad. 5 medios, es decir, 2.5, podemos perfectamente hablar de que está entre 3 y 2 transiciones, o mejor, entre 2 y 3 transiciones, ¿cierto? Eh, para pasar del estado 2 al mismo estado 2, es decir, para volver al mismo estado 2. Bien, ahora entonces inmediatamente encontremos el elemento m sub 1, 2, es decir, el tiempo esperado promedio para pasar del estado 1 al estado 2. Sabemos que eso sería 1 más la sumatoria con k diferente de j, que en este caso es 2, ¿sí? Y esto va hasta 2, que sería hasta s. Pero des en cuenta que esto empieza en 1 y va hasta 2, y el 2 no está incluido. En realidad estamos hablando de únicamente el elemento 1. De los p sub ik multiplicado por los p sub k j. Bueno, ya i y j realmente tienen esos valores. Los vamos a agregar ahí. Si nos damos cuenta, pues i en este caso sería 1 y j sería 2. Por lo tanto, aquí tendría que ser p sub 1k por m sub k 2. Entonces reemplazamos el elemento, ¿sí? Sería entonces que M12 estaría dando igual a 1 más, y démonos cuenta pues que aquí únicamente se reemplazaría el elemento K igual a 1. Pero por ejemplo, si tuviésemos más estados, como por ejemplo una cadena con 3 estados, y no estamos incluyendo el 2, entonces tendríamos que reemplazar el 1 y el 3, saltando el 2. O sea, habrían más elementos aquí. Hay que tener en cuenta entonces esa disposición también. Por lo tanto, esto nos quedaría como P sub 1, y dijimos que reemplazamos únicamente en 1, entonces sub 1, 1 por M sub 1, 2. ¿Listo? Entonces, este P sub 1, 1, pues ya lo tenemos aquí, mírenlo, 0.8. O sea que vamos a decir inmediatamente que M12 va a ser igual a 1 más 0.8 multiplicado por M12. Podemos despejar, ¿cierto? Entonces tenemos que, pues restamos 1 menos 0.8, tendríamos que 0.2 de M12 en realidad vale 1, ¿cierto? Por lo tanto, de aquí podemos concluir que M12 pues va a ser 1 partido entre 0.2, o sea, en realidad tenemos que 2, o sea, un quinto, ¿cierto? O sea, 1 sobre un quinto, es decir, 5, miren. O sea que se espera que en promedio, aquí tenemos un valor entero,
Se espera que en promedio pasen 5 transiciones para que ocurran, mejor, 5 transiciones para que el estado 1 cambie al estado 2. Y bueno, se le hace obviamente la interpretación respecto al problema, ¿no? Aquí habla de las compras en los meses, ¿no? Entonces, lo que podemos decir aquí es que deben pasar 5 meses en promedio, ¿no? Se espera que pasen en promedio 5 meses antes de que el que compra pase a no comprar, porque ya estamos hablando de compras y no compras, ¿sí? Es eso. Claro, puede suceder que hayan variaciones, a veces 4, a veces 6, a veces 3, a veces 7, bueno, etcétera. Pero el esperado en ese caso es 5. Bien, y de esa misma manera entonces podemos inmediatamente encontrar esa cantidad para las transiciones del estado 2 al estado 1, o sea, m sub 2, 1. De la misma forma y empleando entonces la fórmula quedaría 1 más la sumatoria con k diferente de j, que en ese caso j valdría 1, ¿verdad? Y pues iría hasta 2, obviamente porque son dos estados, de los p sub i k, ¿verdad? Aquí i vale 2, k por los p sub k j, y j en ese caso vale inmediatamente 1. Entonces hacemos ese reemplazo y tenemos que m sub 2, 1 va a ser igual a 1 más, y aquí entonces arrancamos en 1 y terminamos en 2, pero sin incluir al 1, o sea, realmente lo único que vamos a incluir es el número 2. O sea, nos quedaría entonces aquí p sub 2, 2 multiplicado por los m sub 2, 1. O sea que entonces m sub 2, 1 es igual a 1 más la probabilidad 2, 2, es decir, 0.7 multiplicado por m sub 2, 2, despejamos, ¿no? Tenemos entonces que para este caso 0.3 de m sub 2, 1 igual a 1, ¿cierto? Nuevamente, entonces tenemos aquí 3 décimos. Entonces, finalmente vamos a tener que m sub 2, 1 pues va a ser 1 partido entre 0.3, o sea, 10 tercios. Miren que aquí ya nos dio un número entero, ¿no? Aproximadamente 0.3, perdón, 3.3. Eso quiere decir que en promedio, o que el esperado de transiciones que deben ocurrir para que, ¿cierto? Un no comprador pase a comprar es de 3.3 meses. Que si vamos a números enteros, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 3 meses. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Eso sería entonces básicamente el número esperado de transiciones, ¿cierto? Que es este famoso tiempo promedio de primer pasaje, y la forma de, pues, cómo aparece su fórmula inmediatamente, cómo emplearla. Entonces, eso sería lo de la clase de hoy.